una, de una como mesa redonda. Ya, ¿y qué hacíamos en el debate? ¿Cuáles eran los parámetros para planificar el debate? Para, eran el, ¿No son siete repasaste la lección, mi etapas. amor? Las siete etapas. Es que no me envió tampoco por el video también para reforzar y no me sube tampoco usted para subir los deberes. O sea que todavía no haces los deberes porque no están en la plataforma. No, aún no hago dos deberes. Aún no hago dos deberes, licenciada. No hago Ya. aún eso del mapa conceptual y hacer la reseña, de ver los Ya. pasos, todos. Los Eso demás aún ya no. hiciste. Ya aquí tengo esto del de las muletillas, del modismo, del apodos y del diminutivo. ¿Y no te acuerdas qué era lo que vimos del debate? No, no me acuerdo bien. Eran siete etapas Ya, ¿qué decía cada una de las etapas? de discursos, la discusión, refutación y preguntas cruzadas. Preguntas abiertas. ¿Qué más era, mi amor? Que me den, no me acuerdo. Ya, y me dices que no te he subido el material. No, no me sube. Ya. En el material de la semana uno, en la página 177 está lo que es el debate. La organización del debate, que eran las fases que hablábamos, cómo se desarrolla el argumento del debate. Y el material de la semana 2 está lo que vimos el día de la clase, que comenzamos con la última parte del debate, que volvimos a revisar cómo era el debate y vimos la ejecución, y de ahí nos saltamos a lo que era el lenguaje, las muletillas, y En, revisamos todo el capítulo. en el primer parcial segundo quimestre o el primer parcial primer quimestre, cuál subió? En ¿Dónde el se ve? segundo parcial, segundo quimestre, mi amor. Allá, segundo parcial, primer parcial, segundo parcial. Aquí está. Yo buscando en el primer parcial. Ya, entonces el material se encuentra subido en la plataforma. ¿Listo? Ya listo. Ya te habilito las actividades. Ya. Aquí está que es un debate. A ver, también vimos sobre las variaciones lingüísticas. ¿Qué te acuerdas de las Organización- variaciones lingüísticas, Lenny? Organizaciones lingüísticas. Ujú. Sí. Ejemplo, a ver, de qué hablan cada uno su propio idioma, que es una serie de unidades que compone, se pueden cambiar o usar otras palabras para formar unidades mayores, de que era, de, como decir, yo le saludo a usted de una manera respetuosa. Ya teníamos dos formas de expresión, la forma informal y la forma formal, ¿verdad? Sí, esa es. Ya. Igual el material ahí está para que desarrolles el deber, Lenny. Ya,
Ya, a De ver. ser día rapidísimo sobre esas recetas. Y buscando también este de haz esto, porque yo ya tengo aquí en el deber, y buscando esto. Ya, mi amor. A ver. Ya. Para la próxima clase te vas a repasar para la lección desde la parte del debate, ¿ya? Esta lección no te voy a calificar del día de hoy. Ya, Ya. Hemos venido viendo sobre las formas de escritura, las variaciones lingüísticas, un tiempo tomamos sobre la evolución de la escritura, revisamos un poco sobre la poesía, sobre la estructura de la poesía, contábamos las sílabas. Ya, ahora vamos a otra pauta dentro de la poesía que es un mundo lleno de poesía. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de un mundo lleno de poesía? de poemas. Exacto, poemas. Las canciones que ahorita se realizan son canciones o pueden ser escritos que primero tienen su origen en una poesía y después son transformados en canciones, ¿verdad? La poesía en los tiempos antiguos constituía una forma de expresión. Ya cuando nuestros antepasados querían protestar algo, como todavía no existían los medios digitales de comunicación como la televisión, el radio, ¿qué se hacía? Se expresaba mediante qué? Mediante papeles volantes, pero los papeles volantes no eran protestas como las de hoy en día que se insultan, sino eran protestas en una forma de escritura en verso en las cuales ellos combinaban su reclamo haciendo de notar algo malo o algo bueno dentro del ambiente económico social. ¿Ya? Entonces, la poesía constituía una forma de expresión. Hoy en día la poesía ha ido evolucionando, existen muchos géneros de poesía, tenemos al género literario romántico, tenemos al género de terror, tenemos a lo que es ciencia ficción, ¿ya? Todo tiene un origen en qué? En la poesía. Cada uno tiene su poema, como decir, como de que, Exacto. Cada uno trata de expresar mediante la poesía, ¿ya? ya, Tenemos lo que es la poesía dramática, en la cual se presenta una acción de conflicto. La poesía, es decir, al momento que la leemos, va expresando algún drama, alguna discusión, algún evento que nos llama la atención. La poesía lírica es la poesía que va relacionada más con sentimientos, ¿ya? Puede ya, ser de amor, de odio, de tristeza, de enojo. Ya todo lo que tiene que ver con poesía sentimental está dentro de la poesía lírica. Y por último tenemos a la poesía épica, que es la que netamente se va a centrar en hechos narrativos. Va a elaborarse un escrito describiendo algún hecho narrativo. Ya, aquí eh, tenemos nuestra primera presentación de un poema. Dice el poema de amor. Ahora, ¿qué características nomás teníamos en una poesía? La poesía debía tener una rima, debía tener lo que es el título, su estructura, su estrofa, su verso. Ya. Ahora, este poema nos manifiesta que nos va a hablar sobre un evento relacionado al amor, ya que va vinculado con qué? Con su título. Ya, entonces, esta poesía de amor va a estar dentro de qué poesía? De la poesía lírica, que se relacionaba con qué? Con los sentimientos, ¿verdad? Cuando mis ojos grandemente abiertos la distinguen a través de un ligero velo, el velo de la aurora. Ya estamos expresando que un sentimiento de afecto o de estima hacia alguna persona. Ya, entonces esos tres géneros literarios de la poesía van a agrupar a los diferentes poemas que siguen saliendo
y que buscan expresar alguna situación o circunstancia o alguna acción. Ahora, la poesía a lo largo del tiempo, ¿cómo es que fue modificando a las culturas o cómo es que las culturas fueron modificando la poesía? La poesía fue la base fundamental de todos los escritos, pero con la evolución de la poesía se dio paso a que evolucionen y existen diferentes géneros literarios. Dentro de uno de los géneros literarios nos presentan al género literario narrativo, que está vinculado con ¿qué? Con los cuentos y las novelas. La poesía también se inicia de manera oral, mucho antes de la invención de la escritura. Mencionábamos Lenin, no sé si te acuerdas, que decíamos que cuando las personas al inicio de la evolución humana, ellos solo se grababan cosas en su cabeza y por lo cual dio paso al origen de la escritura, porque se les hacía más fácil escribir para no olvidarse. Pero al principio, cuando todavía no tenían paso a la escritura, ellos se grababan a través de versos, de cosas que rimen o de frases que rimen para que ellos puedan recordar. Y también hablábamos que al momento que ellos iban recordando, ¿cómo iban recordando? Porque iban Mm, cantando dicho verso. sí, Ya entonces, perdón mi amor, sí me acuerdo del tema que me dio ese tema. ya. Entonces, desde esa pequeña fracción de tiempo en la que nuestros aborígenes ya comenzaron a memorizarse frases cortas pero que tenían rima, iba surgiendo la poesía. Y a su vez esa poesía ya iba siendo cantada. ¿Para qué? Para ayudarles a ellos con su memorización. Ya, sí, Ya se piensa que uno de los orígenes fueron las plegarias y los cantos rituales a los dioses, que era lo que, lo que mencionábamos, que ellos se grababan en base a rimas o en base a cantos. En la antigüedad esos cantos eran destinados a los varios dioses que los aborígenes tenían, ¿verdad? sí, Ya, entonces al momento que esta poesía iba evolucionando, también se iba transmitiendo de generación en generación y fue lo que dio paso a distinguir las diferentes formas de comunicación dentro de las lenguas y dentro de las culturas. Digamos, si nos vamos a Roma, ¿qué poesía de las tres anteriores que mencionamos serían las que más ellos utilizaban? a La ver, poesía épica, que decía que narraba hechos o historias. En Roma, ¿qué se contaba sobre en Roma que se contaba, sobre las victorias que los romanos tenían, ¿verdad? O igual en Grecia, ellos trataban de escribir su historia, pero lo hacían a través de poesía. de Ya, poemas, de su historia, entonces ellos hacen de su historia en poemas. exacto, mi amor, su historia en poemas. Ya, Ya. Entonces, todos estos géneros literarios fueron ayudando a la evolución humana, pero también estos géneros literarios se iban acomodando a las necesidades que cada cultura o población necesitaba. ya, Ya. Aquí tenemos a nuestra poesía épica. Una de las formas más antiguas del género literario es la poesía épica, también llamada poesía heroica o epopeya. Los poemas épicos son obras poéticas extensas que cantan las hazañas de un héroe o de un hecho grandioso, y en las que suele intervenir lo sobrenatural o maravilloso. mm, ¿Ya?
Ya. Entonces, el género épico era uno de los géneros más utilizados y podríamos decir que el primer género que ayudó a la civilización, ya que en ese tiempo más se venían desarrollando las guerras y las conquistas para los pueblos. Entonces, ¿qué buscaban los historiadores? Contar las hazañas de su pueblo, ¿verdad? Entonces, el género de la poesía épica era el que iba evolucionando. Ya, ayúdame leyendo este párrafo, mi amor. Originalmente, Originalmente, todos estos poemas nacieron como parte de la literatura oral de sus pueblos respectivos. Los poemas épicos trataban temas relacionados con mitos, leyendas heroicas, episodios históricos e incluso relatos religiosos edificantes o ideas sobre moral y filosofía. Muchos de los pueblos antiguos tienen su propio poema épico, donde se relata la vida de algún héroe de su comunidad, en lo que se podría llamar la edad heroica, el de esos pueblos. Tales poemas fueron fundamentales para la creación de su identidad nacional. Entre esos poemas están, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh de los sumerios, la Ilíada y la Odisea de los griegos, la Eneida de los romanos, el Mahabharata y el Ramayana de la India. ya, hasta ahí, Lenin, gracias, mi amor. Ya, ¿qué nos decía este párrafo? Que originalmente la poesía se dio paso a partir de la literatura oral, que es lo que hablábamos, que ellos memorizaban versos pequeñitos para hacer comunicación. Pero también surge la poesía a raíz de que querían contar sus hazañas, querían contar su historia, ¿verdad? Entonces, la primera poesía que topa fondo o que se va relacionando es la poesía épica, porque es la que cuenta y narra todas las hazañas de estos héroes que en ese tiempo se venían desarrollando. Dentro de las más principales tenemos a la epopeya, que está constada con casi 180 versos. En este caso, la persona que la escribe relata dicho texto, pero en versos. El verso está constituido en 180. De la misma forma, la Ilíada y la Odisea son versos escritos que relatan todas las peripecias que pasó Homero para conquistar a los griegos, que igual va relacionada casi en 200 capítulos. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo todos se comunicaba o se desarrollaba la poesía mediante los versos, o también como se les conocía en esos tiempos como los cantos líricos. ¿Ya? O sea que es del canto lírico, que pertenecen al canto lírico. No, se les mencionaba también como cantos líricos, como Ah, poesía lírica o cantos líricos. ay, Ya, a ver, mi amor. Ya. La poesía épica y la poesía mundana. Para la Edad Media, en España habían dos formas de hacer poesía. Ahora, la poesía, dependiendo de su cultura, de su lugar o país donde se esté desarrollando, va a tomar algunas características. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de la Edad Media, pero ¿en qué? En lo que hoy conocemos como España. Ahí nos menciona que habían dos formas de hacer poesía. Una que consideraba el culto y otra que era llamada popular. La forma popular corresponde a la denominación de Mester de juglaria.
es decir, el oficio de los juglares o cantos populares de la Edad Media, que consistía en actuar ante un público cantando y recitando y tocando instrumentos. Cuando a nosotros nos envían a memorizarnos un poema, al momento que nosotros desarrollamos la oratoria, el poema, ¿cómo se expresa? El poema tiene mímicas, ¿verdad? Las personas mueven sus manitos, mueven la cabeza, los gestos que ellos presentan es dependiendo de la poesía que están expresando. Ahora, en la Edad Media en España, tenían la forma de expresar poemas de manera popular, que era en base a qué. Ellos expresaban su poema, pero con música, y lo iban cantando, su canción iba siendo narrada, como actualmente, digamos, un artista escribe su música, que cuando, digamos, vamos a sacar ahí nuestro primer deber, Lenny. Vamos a buscar la canción que más te guste a ti. Vamos a ver la letra de esa canción y la vamos a pasar a nuestro cuaderno de deberes. Toda la letra de la canción. Sí, no sabe ser muy corto, siempre tiene unos 4 o 5 versos. A ver, ¿cómo le pongo de deber? Copiar la letra de la canción y identificamos las rimas que éste posee. De cualquier canción. Sí, mi amor, de cualquier canción, de la de tu preferencia, para que te des cuenta que las canciones también tienen rima, también son poesía escrita, pero que el artista la canta. Ya ver, copiar ¿Ya? de la letra de la canción. Y identificar su rima. Rim. ¿Y cómo le hago para identificar su ritmo? A ver, veamos un poema que teníamos por acá arribita. Las partes de la canción que él tiene. Claro, en este caso, digamos que esta es nuestra canción. Con mis ojos grandes abiertos, la distinguen a través de un ligero velo y el velo de la aurora. Ya, digamos que esa es mi canción, porque al momento que tú buscas la letra de una canción, la letra va a tener rima y vas a ver que se relacionan. Entonces vamos y nosotros resaltando. Abiertos rima con nuestro segundo párrafo que dice, mis ojos, rima en qué, en hoy en ese. Hoy es, ¿te acuerdas que anteriormente identificábamos la rima? Ya, entonces vamos a ir haciendo notar así. A ver, este, subrayamos con este, rima. Es el Ella, antiguo de, de ese que hicimos de como textual del texto. sí, mi amor, en este caso no vamos a contar las sílabas, solo vamos a identificar las rimas. Nada más, ¿ya? ¿Te acuerdas que también descomponíamos a nuestro pobre poema? En este caso no vamos a descomponerlo, solo vamos a identificar nuestra rima. Ya. Ya, Con temas, como hicimos del deber anterior, ese de que terminaba con las dos mismas letras, que empezaban con eso, las mismas letras, si no me eso, mi amor, así. equivoco. Ya. Ahora, en la Edad Media ellos hacían eso, escribían su poema y lo, en vez de recitarlo sin música, ellos lo cantaban y lo hacían más alegre. A eso se conocía la poesía de forma popular. ¿Ya? En estos poemas, el número de verso de cada estrofa iba a ser variable y la métrica iba a ser irregular. Es decir, ¿cuándo es métrico? También habíamos visto eso. ¿Cuándo? Ya me pasé de mi ejemplo de la poesía de aquí. Métrico, cuando mi primera línea de mi verso va a tener la misma cantidad de sílabas de mi segundo verso.
¿Ya? ¿Recuerdas, Lenin? De la cantidad de mismo verso que Ujú. es. Nosotros solo vamos a identificar rimas, sino que aquí nos menciona que la poesía popular ellos elaboraban versos simétricos, ¿ya? Ellos elaboraban versos que tengan una misma estructura para que puedan ser expresados, ¿ya? Y también tenemos la forma de la poesía culta, que era un género literario cultivado por los clérigos o personajes instruidos en la Edad Media, es decir, por las personas ya profesionales preparados de esa época. Su propósito principal era impartir enseñanzas. Estas obras ya tenían un autor reconocido y se basaban en el saber adquirido en los monasterios. Muchos de ellos abordaban temas religiosos y estaban inspirados en la tradición greco-romana. ¿Ya? Entonces, ¿recuerdas que teníamos nuestra variación lingüística popular e informal? Dentro de la poesía también existe uno, el popular y el culto. El popular es el lenguaje informal. Era poesía que podía ser cantada, que podía ser bailada, mientras que el culto era poesía netamente de saberes, de temas ya más relacionados con algo científico. Ya. Ya. Dentro de esto también se viene vinculado las diferentes circunstancias o sucesos que iban pasando. Dentro de este nacen los romances y los romanceros, que es otra forma de expresión lírica. Luego de la desaparición de los cantares del gesto en el siglo XIV, se sugieren, recordando algunas partes de la misma bajo la forma de romances. Y aquí estamos hablando de romances. ¿Qué género literario mencionábamos al principio? Un género informativo y formativo. O era el El género popular popular y el. y el culto, ¿verdad? Que Sí. estaban dentro del género épico. Ya. Ahora, cuando ya vamos más llevando al punto del romance, vamos a ir abordando a qué otro tipo de poesía, a la poesía lírica, que era la que nos expresaba qué, los sentimientos. Ya. Los romances relatan diversos tipos de historia, cuyos temas varían según el público, los interesados del momento y según el lugar. Se interpretan declamando, cantando o intercalando un canto y una declamación. Ya. Obras líricas en las cuales relatan un poema en base a una dramatización. Eso también es una forma de expresión de un poema. Ahora, dentro de la poesía lírica existían dos formas de cumplimiento de la expresión del romance. Ya. ¿Ya? El uno era de entretenimiento y el otro era de noticiero. El de entretenimiento, su función primaria e importante, ya que estos buscaban qué, narrar y atraer al público mediante qué, mediante el relato de la poesía. Para que fueran apreciadas las historias debían ser verosímiles y estar arraigadas en la realidad, es decir, debían contar una historia o debían relatar una historia que en esos momentos se estés desarrollando. Ya. Como hoy en día tenemos a las novelas, ¿verdad? Que transmiten en la televisión. Buscan hacer un drama a la novela y sabemos que a la final van a terminar juntos. De la misma forma hacía la poesía.
trataba de identificar que buscar un escenario que llame la atención del público y exprese una historia de entretenimiento que sea atractiva hacia el observador. Ya. Mientras que mientras que la noticiosa buscaba expresar una historia, pero ya en hechos más reales, más adaptados a la realidad, puestos que desarrollaban sobre ella con mayor o menor dosis de fidelidad, es decir, que iban a ser más creídos. Digamos que podían ponerse a expresar un poema sobre una injusticia que en ese tiempo estaba ocurriendo con el presidente, digámoslo por decir así. Iban a ser poemas ya más relacionados. Juan Montalvo, aquí en el Ecuador, cuando él escribía su poesía para reclamar los abusos que cometía el gobierno, él realizaba una poesía noticiosa, porque expresaba algo más relacionado con la realidad. No buscaba entretener a la gente, sino buscaba expresar lo que en ese momento estaba suscitándose. Ya. ¿Ya? Y de ahí sale el romance viejo. Se llama así al conjunto de romances españoles que aparecieron en forma oral antes del siglo XVI, que se caracterizan por ser anónimos y por la sencillez de los recursos retóricos. Por su estrecha relación con el cantar del gesto, estaban compuestos por versos de 18 sílabas. Ojo aquí, los versos de romance viejo ya tenían una estructura definida, que sus versos debían tener que 16 sílabas con una misma rima, divididas en dos hemistiquios de 8 sílabas cada uno, separados por una pausa o censura. Ya, el romance viejo ya fue evolucionando en el siglo XVI, pero este ya nos iba dando una estructura definida para que puedan elaborar la poesía. ¿Ves la forma en que la poesía va evolucionando, mi amor? De lo que era una poesía vana, va evolucionando y va desarrollándose en una estructura ya formada, en la que a la poesía ya le dieron su valor significativo en la sociedad. O sea, es como si el poema va evolucionando como convertirse en canción. Exacto. Y la poesía ya no era solo un escrito, sino ya iba siendo parte importante para que, dependiendo de la circunstancia en la que la poesía iba evolucionando, se iba a ver y se iba a seguir dando fragmentos. Ya. Ya. La página 203 vamos a dejarla de deber, ¿ya? Vamos a leer esta página Ya. y de esta página vamos a sacar un resumen de 5 líneas. Lo más importante que tú entiendas de la poesía indígena precolombina, ¿ya? Mm, Me va a salir todos esos 5 líneas, un resumen. Sí, mi amor, solo lo más principal, solo es una página. Ya. Ya, lo más principal, lo más fundamental que tú veas sobre esa poesía. Ya. Ya. Pero no me podía también ya enviar, aunque sea hoy día mismo, Ya, sino ahorita te del envío día. los archivos al WhatsApp, ¿ya? Ya. Si Ahora, no, continuemos. hago al último los deberes de texto. Ya, ya, mi amor. Ahora, continuando con la poesía, y ya vamos como que centrándonos en los lugares específicos donde fue evolucionando. Ya hablamos de la evolución en España. Ahora vamos a la poesía indígena y popular en la actualidad. ¿Ya en dónde? En nuestro país. Los pueblos indígenas mestizos
afrodescendientes del Ecuador y del resto de América han sido o han ido produciendo poesía hasta la presente fecha. ¿Ya? Cada estrofa, cada verso, cada mención que se toque, que se cante o se exprese tiene origen en la poesía. En nuestro país, en todas las provincias, se pueden escuchar muchas formas de poesía, por lo general ligadas a festividades, algunas recitadas y otras de forma de cantos. Por ejemplo, las coplas, los amorfinos, loas y las décimas, entre otras, son parte de la riqueza cultural del Ecuador que han creado y transmitido de generación en generación por siglos. Algunas de estas composiciones están en castellano y otras en diferentes lenguas. Ojo, el Ecuador tiene algunas variedades lingüísticas. Tenemos al quichua, tenemos al afrodescendiente, tenemos al español. Ya hay muchas variaciones de lenguas. Y dependiendo de las variaciones también van a existir las formas de expresión a través de la poesía. Yep. Ya en carnaval, todo el mundo se pone a cantar el carnaval. ¿Y cantan qué? Cantan coplas, pero estas coplas tienen una estructura poética. Cada canción va desarrollando un mensaje, pero ese mensaje ya va rasgado ¿con qué? Con la poesía. Ya. Ya, hasta aquí vamos a ver, Lenny. Tu mamá. Sí, hasta aquí vamos a llegar, mi amor, porque ya mismo se nos acaba el Zoom, nos queda 2 minutos y nos vamos a quedar a medias. Ya. Ya, nos vamos a quedar en la página 205. Ya, licenciada. ¿Y hasta qué hora, hasta cuándo puedo enviar el deber? Este deber está para el martes, mi amor, no es Mm, mucho. Ya, licenciada. Ya te hago la transformación del documento y te envío al grupito de WhatsApp, ¿ya? Ya, licenciada. Ya, mi amor. Entonces quedaría el resumen, nuestro, nuestro resumen de la lectura, buscar nuestra canción para poder sacar nuestra poesía y me falta un deber que puse al principio. ¿Cuál era? Era de copiar la canción libre de una canción y, y su rima de la página 203 y sacar el resumen. Ya, ¿no mandé más deberes? No, Ya, de, entonces. de la anterior clase, No, no, mi amor, de esta, o solo de- de esta. sí, solo estos dos con el resumen son tres. Ya, ya mi vida. Entonces, eso quedarían de deberes. Ya, ya te Ya, voy a enviar ahorita al grupito de WhatsApp el texto y con eso sería. ¿Listo, Lenin? ya, Nos vemos el martes, mi amor. Que tengas un bonito fin de semana. hasta el día martes, licenciada.